revestimientos o envoltorios para las diferentes partes del intestino. Ustedes han llevado esófago y estómago, y ahora corresponde llevar las siguientes porciones del intestino. En el intestino delgado nosotros vamos a ver que este se va a dividir en tres partes que no son notoriamente diferenciadas una de la otra. Estas partes van a ser, por una parte, el duodeno, por otra parte, el yeyuno y por otra parte, el ilio. Duodeno que viene más o menos de la palabra 12, y quiere decir que el duodeno desplegado más o menos corresponde a 12 dedos, a la longitud de 12 dedos que se daría a una porción de lo que representa el intestino. Ese duodeno, bueno, el intestino delgado en general perfecciona o su función principal es el proceso de absorción de nutrientes desde el tubo digestivo hasta lo que representa la circulación general. No olvidemos que histológicamente va a presentar detalles anatómicos que van a favorecer primero la absorción de los tres nutrientes principales. Hablamos de los hidratos de carbono, hablamos de las proteínas y hablamos de las grasas. Recordemos de que el punto principal para entender esta porción en su proceso de absorción ya desde la perspectiva fisiológica es que cada microvellosidad del intestino presenta una arteria con su vena encargadas de absorber proteínas e hidratos de carbono y presenta además un vaso linfático. Este linfático es el responsable de la absorción de grasas. No olvidemos ese detalle a medida vayamos avanzando. La segunda porción corresponde al yeyuno y va a corresponder a la disposición de asas intestinales que se vienen ordenando en la pared abdominal. Pero no obstante, esta distribución o esta disposición no es, como les digo, no es ordenada o está claramente diferenciada. Claro, no está diferenciada. Quiere decir que no podemos decir exactamente y con precisión, desde acá a acá o a tantos centímetros es el yeyuno y a partir de acá a acá es el ilio. Como vamos a ver, entre el duodeno y el yeyuno sí hay diferencias claras que hacen decir que desde acá hasta acá es duodeno. Pero entre el yeyuno y el ilio no existe ese punto exacto donde se muestre las diferencias. No obstante, al día de hoy vamos a notar que el yeyuno sí es diferente del ilio, pero el cambio entre una estructura y otra es gradual. No se ve de una manera explícita esas dos divisiones. Primero, ellos van a estar sujetados por lo que se presenta el peritoneo, ya con un peritoneo parietal y un peritoneo visceral. El peritoneo del intestino delgado, por lo común, se lo denomina mesenterio. Me de meso y enterio, que se refiere a intestinos principalmente, intestino delgado. No confundir el término esplácnico, que habla de vísceras en general, abdominales, que es enterio, que quiere decir intestino delgado. Bien, comenzamos la descripción. Si bien el intestino delgado está revestido o reforzado por una capa de peritoneo en casi toda su longitud, vemos que la primera parte, el duodeno, no es una víscera intraperitoneal, sino que se ha vuelto una víscera retroperitoneal. Siendo una víscera retroperitoneal, no va a ser una víscera móvil. Este proceso se da, ya les decíamos que hay vísceras intraperitoneales primarias y secundarias. Como víscera intraperitoneal secundaria, el duodeno en un inicio del desarrollo del embrioncito estaba dentro del peritoneo. Procesos que se los llaman de coalescencia hacen de que este peritoneo se pegue a la pared abdominal posterior y genere una grasa detrás de este y detrás del páncreas, que sería este, que se lo denomina la grasa o la fascia retroduodeno pancreática. Bien, vamos a ir destacando esto. Primero, duodeno, 12 dedos, su localización va a ser una víscera retroperitoneal secundaria que se encuentra detrás de lo que se presenta, detrás y debajo de lo que se presenta el hígado. Detrás de una línea de inserción que la han visto con el doctor Rojas la anterior clase, hace 2 clases, que va a corresponder esta línea de inserción al mesocolon transverso. El mesocolon transverso es el peritoneo parietal que llega hasta la segunda porción del duodeno, la cara anterior del riñón del lado derecho, cara anterior de la cabeza del páncreas, borde anterior del cuerpo y la cola del páncreas, y salta hacia adelante para envolverme al colon transverso. Por detrás de esa encuentro al duodeno. Como les digo, mide más o menos 12 dedos, en promedio entre 12 y 15 centímetros. Se va a originar en lo que se presenta
el punto de unión del estómago donde este está terminando, que se lo denomina píloro, ¿ya? Y va a tener la forma de una letra C, que le va a formar como que un marco incompleto, como el marco de un cuadro, a la cabeza del páncreas, que no le dio su denominación, por lo tanto, este cuadrado se lo denomina también el cuadrilátero y que no. Este prácticamente va a ser inmóvil y va a localizarse pasando primero de izquierda a derecha, delante de la columna vertebral. Luego se torna descendente delante el riñón del lado derecho. Luego se torna horizontal delante de las vértebras y por último se vuelve ascendente delante y a la izquierda de la columna vertebral. Dentro de esa lógica vamos a encontrar nosotros que el duodeno va a tener 4 porciones. Una primera porción horizontal, que está al nivel de la vértebra cervical L1 y atraviesa de izquierda a derecha la columna vertebral. Bruscamente después de esta primera porción se torna descendente. A esta segunda porción se la denomina la porción descendente. Se localiza más o menos desde la vértebra L1 hasta la vértebra L3. A ese nivel se vuelve a horizontalizar. Es considerada esta segunda parte quizás la de mayor relevancia o importancia por la presencia de dos conductos pancreáticos y del hígado que van a estar terminando acá, que les describimos en un momento más. Va a presentar una tercera porción horizontal que se está proyectando por encima de la vértebra lumbar L3. Esta está prácticamente de manera horizontal dirigiéndose hacia de derecha a izquierda, llegando más o menos hasta la parte media de la columna vertebral, donde en su porción más corta, más o menos 1 centímetro, se vuelve ascendente, llegando más o menos hasta el nivel L2, donde elementos de fijación que los vemos ahorita sujetan a esta porción y a partir de acá el duodeno cambia su configuración porque ya se torna, digamos, a partir de ese ligamento se torna descendente. Y a partir de ese ligamento se lo denomina yeyuno. ¿Ya? Deja de ser duodeno y se convierte en yeyuno. A ese ángulo, lo diremos ahorita como ángulo, se lo denomina el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz, que es el ángulo principal que me diferencia lo que corresponde las 4 porciones del duodeno y de lo que corresponde el yeyuno. ¿Alguien me habló? Nadie creo. ¿Cómo estamos en audio? ¿Se escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Voy a acercar un poco, voy a mover mi pantalla, no sé cómo esté saliendo, pero me voy a acercar un poco por el tema de micrófono. Ya, entonces reconocemos primera porción horizontal, segunda porción descendente, tercera porción horizontal y una cuarta porción que es la porción ascendente. Bien, ¿cómo se fija antes de describir? El duodeno tiene diferentes medios de fijación. El primero de ellos va a corresponder a la continuidad con el estómago, que es el píloro. Quiere decir que los medios de fijación que tiene el estómago también favorecen a que el duodeno se mantenga en su posición. Su primera porción se va a encontrar fijada por un ligamento, el borde, diremos, derecho, de lo que ustedes han conocido como aumento menor. ¿Ya? El aumento menor prácticamente es el repliegue peritoneal, un aumento une dos vísceras abdominales, en este caso el aumento menor une el estómago con el hígado, ¿ya? Y hacia lo que se presenta la parte lateral, voy a ver de que la primera porción del duodeno sigue esa fijación, como que se sigue fijando a esa parte. Luego, hacia la porción descendente, se encuentra fijado hacia atrás, principalmente por las fases de duodeno y yeyunales. La tercera porción se encuentra fija por elementos primordiales, fíjense. Por aquí, ¿dónde está mi línea? Fíjense esta línea. Segunda porción del duodeno, cara anterior del riñón del lado derecho, cara anterior de la cabeza del páncreas, borde anterior del cuerpo y la cola del páncreas, es la inserción del mesocolon transverso. El mesocolon transverso fija el colon transverso a la pared posterior y a la cara anterior de lo que representa el duodeno. Ese es uno de sus medios de fijación. El segundo medio, fíjense, aquí tengo la tercera porción del duodeno, y esa se encuentra tapizada por lo que se presenta el mesenterio. ¿Qué es el mesenterio? Es el meso del intestino delgado. Este mesenterio, vemos su línea de inserción acá se ha cortado, y estoy viendo cómo va a fijar el duodeno en su tercera porción hacia la pared abdominal posterior. Y la cuarta porción es un angulito que se encuentra, si ustedes se fijan, se encuentra colgado
por parte de lo que representa el pilar derecho del diafragma, el cual este pilar, el más grueso, el más fuerte, el más voluminoso, va a mandar una prolongación alargada, como si lo estaría sujetando o como un colgador a esta porción del duodeno. Esta porción a veces solo es ligamentaria. Si fuera ligamentaria se le denomina el ligamento suspensorio del duodeno o ligamento de Treitz. A veces tiene fibras musculares. En ese caso se lo denomina el músculo suspensorio del duodeno o músculo de Treitz. Y el angulito que queda de la cuarta porción que asciende y de este ángulo que forma el duodeno, se lo denomina el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz. Además de este medio, vamos a ver que a partir de este ligamento, el duodeno se reintroduce, no olvidamos que el duodeno es una víscera retroperitoneal, se reintroduce dentro de lo que constituye la cavidad intraperitoneal y a partir de este exacto momento, el duodeno vuelve a tener su repliegue, que es el mesenterio. Es una de las partes más difíciles de entender, espero que la hayan captado. Bien, nuevamente vemos acá, más o menos el duodeno en su posición normal, que lo encontramos en la pared abdominal con esta inserción que quiero destacar hoy día, que es la inserción del mesocolon transverso, y esta segunda inserción, dos líneas cortadas, veo que es la inserción del mesenterio. Además, por el mesenterio va a discurrir la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior, que también me fijan o me pinzan, si quieren, juntamente con la pared posterior al duodeno hacia la pared abdominal posterior. Bien, relaciones que presenta el duodeno. El duodeno va a presentar, según porciones, diferentes relaciones, tanto adelante como atrás. Las relaciones principales que voy a agarrar y voy a mencionar es siguiendo la línea de inserción del mesocolon transverso. La primera porción del duodeno, se va a dividir en dos partes, no se olviden, dos partes. Aquí lo voy a volver a poner. Hasta aquí es estómago, este es el orificio pilórico. Y a partir de acá es duodeno y la porción horizontal llega hasta acá, hasta una línea horizontal. Por lo tanto, la primera porción se divide en dos partes. Una primera que, fíjense, está más ancha y dilatada y otra que es un tanto más estrecha. A la porción más ancha o dilatada se la denomina la ampolla duodenal o el bulbo duodenal. Hasta en patologías de duodeno es el lugar donde más frecuentemente hay patología. ¿Por qué? Porque ese es el lugar que toma directo contacto con los elementos ácidos, con los jugos ácidos que están saliendo de lo que se presenta el estómago. La segunda porción no tiene nombre, simplemente la otra parte de la primera porción del duodeno. La que interesa, digamos, es esta primera porción, que es la ampolla duodenal o bulbo duodenal. Primera característica, que es más dilatada. Acá la vemos, esta primera porción más dilatadita, hasta acá. Pero hay otro elemento más. El duodeno, por lo general, es retroperitoneal. Esta, su primera parte, o sea, la ampolla duodenal o bulbo duodenal, es intraperitoneal. Por lo tanto, se encuentra envuelta por peritoneo. Hacia adelante, esta primera porción se relaciona con el hígado y con la vesícula biliar. En el cadáver, cuando vean ustedes en parte práctica, vean esta relación. Porque una complicación de los cálculos a cronicidad que existen, de los cálculos biliares, es que pueden producir inflamación de la pared vesical. Si esta se inflama y la inflamación por el contacto que tiene la vesícula biliar con esta segunda porción del duodeno es prolongada, debilita la pared y el cálculo puede atravesar la pared y caer directamente en el duodeno, formando lo que se llaman las fístulas bilioduodenales, donde un cálculo biliar se chorrea, como que desaparece. ¿Se mejoró? No, más bien se empeoró, porque ya tiene una fístula que está comunicando dos espacios. Bien, estamos en las caras anteriores. Luego encuentro la cara anterior de la segunda porción del duodeno, y esta la divido en la mitad superior a la inserción del mesocolon y la mitad inferior a la inserción del mesocolon. La mitad superior se va a relacionar con el hígado, solamente con el hígado. Y la mitad inferior se va a relacionar con el colon transverso, como están viendo acá, a través de su meso y el colon que toma contacto, y una pequeña porción de abajo con las asas intestinales.
La tercera porción, en su cara anterior, se relaciona con una arteria que está saliendo por delante de esta tercera porción, que se llama la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior. Además, se relaciona con la inserción, esta línea de inserción que representa el mesenterio y con las asas intestinales. Y por último, la cuarta porción es la porción ascendente, se va a relacionar principalmente con las asas intestinales. ¿Hasta ahí entendido? Esa es la relación de la cara anterior. Vemos la relación de la cara posterior. La relación de la cara posterior de la primera porción se da principalmente con la vena cava inferior, pero más allá de eso, en su parte superior, con la tríada portal que justo está por detrás de la primera porción, formada por la arteria hepática, el conducto colédoco y la vena porta, como tres elementos que se encuentran acá. ¿Ya? Y además, al ser intraperitoneal, parcialmente se relaciona con el cuello del páncreas. Atrás estamos hablando. La segunda porción es más curiosa en su relación, porque se relaciona principalmente con lo que se presenta el riñón del lado izquierdo. La tercera porción horizontal se relaciona con el músculo psoas, con la vena cava inferior y con la arteria aórtica. Y la cuarta porción se relaciona principalmente con la arteria aórtica. Eso en lo que corresponde a la cara posterior, ¿ya? Eso de memoria hay que aprender. Luego, la primera porción hacia abajo, cabeza del páncreas. La segunda porción hacia adentro, cabeza del páncreas. La tercera porción hacia arriba, cabeza del páncreas. Y origen, entre el páncreas y el duodeno, sale la arteria y la vena mesentérica superior. Y la cuarta porción, principalmente hacia adentro, con el cuello del páncreas o con su ganchito, que es el gancho o proceso unciforme de lo que se presenta el páncreas. Uno de los temas más difíciles de poder reconocer es precisamente las relaciones del páncreas y hay que aprenderlas secuencialmente. Y es de importancia porque, fíjense, del hígado pueden salir cálculos biliares y se dirigen por el colédoco y saldrían a la segunda porción del duodeno. Pero, debido a la relación, fíjense, que el duodeno tiene con el riñón del lado derecho, cálculos que puedan estar saliendo de el riñón, otro tipo de cálculos son, pueden proyectar el dolor al mismo sector topográfico que nosotros encontramos relacionado con el duodeno. O sea, un cálculo enclavado en colédoco, en dolor puede tener similitud con un cálculo de origen renal que está a nivel de primer estrechamiento renal. ¿Se entiende? ¿Tengo audio? Sí, doctor. Ya. Como vemos, su localización es compleja. Esto hace que los procedimientos quirúrgicos que se tengan que desarrollar en duodeno son muy complejos. Es tanto así de que cuando existe, digamos, alguna disrupción o disfunción, simplemente se opta por anastomosar el estómago, con lo que se presenta el intestino delgado y nos olvidamos del duodeno, pero no lo podemos olvidar porque aquí van a estar terminando sus dos conductos. Tengo relaciones. Hablamos de configuración interna. La configuración interna del duodeno va a estar marcada por una porción suprabateriana, se llama, e infrabateriana. Ese nivel hacia afuera es el mismo nivel que de inserción del mesocolon transverso. Entonces hablaremos una porción supramesocólica y una porción inframesocólica. En la porción supramesocólica, la única diferencia que encontramos en epitelio y en paredes es en el bulbo duodenal, donde veo que no existen estos plieguecitos que se llaman pliegues circulares, es más lisa y es una mucosa más gruesa similar al estómago. Esto debido a que el píloro casi siempre está cerrado y el contenido ácido del estómago, si quieren, es chisgueteado a la primera porción del duodeno para que empiece el proceso de digestión. Luego, la segunda porción se caracteriza por, primero, escasos folículos linfoides en sus paredes, mientras que en la parte inferior ya empiezan a aparecer numerosos folículos linfoides. Segundo, muy pocos pliegues circulares, que son estos plieguecitos que estamos viendo en la mitad suprabateriana superior a la terminación del conducto colédoco, y mucho más frecuentes por debajo de este. ¿Por qué se dan estos procesos? Porque el alimento disuelto en ácido sale a la primera porción, ¿ya? Y llega a la parte superior de la segunda porción. Pero en la segunda porción, estos jugos gástricos van a tener, el quimo gástrico que ha salido va a tener contacto tanto con el jugo biliar
como con el jugo pancreático que sale por el conducto pancreático principal y pancreático accesorio. Estos ambos los volvemos a ver a más detalle cuando veamos hígado y vías biliares. Pero tenemos que saber que estos se van a abrir en la cara medial de la segunda porción del duodeno, en una, donde encuentro pliegues longitudinales, además de los plieguecitos circulares, que me marcan la presencia de la carúncula mayor o ampolla hepática o papila pancreático duodenal, mayor la inferior y menor la superior. Por acá salen los líquidos pancreáticos y biliares que van a disolver las proteínas y las grasas. Quiere decir que a partir de acá, el alimento que vino del estómago ya tiene que estar más degradado y sufrir procesos de absorción por la tercera, cuarta porción del duodeno y ya por el yeyuno hídrico. Entre la configuración de sus paredes voy a encontrar que tiene una serosa externa, una muscular de fibras longitudinales y circulares, una submucosa donde en la parte inferior encuentro varios folículos linfoideos y por último una mucosa que tiene como especialización estos plieguecitos que son los pliegues circulares. Espero que hayamos entendido las diferencias y la presencia de las carúnculas o papilas hepático-pancreáticas mayor y menor. Eso es duodeno. Empezamos con su descripción de su irrigación. Voy a utilizar estas dos diapositivas, voy a ir pintando un poquito, porque esto es nomás complicadito de entender, ¿ya? Por su complejidad, y por las anastomosis que tienen las arterias del aparato digestivo, es necesario incluso que para aprenderlas se las dibuje y se haga bastantes esquemas. Si tengo la arteria aorta, acá estoy dibujando arteria aorta, voy a decir que su primera rama visceral intraperitoneal va a ser esta, que se llama el tronco celíaco. El tronco celíaco sale de la cara anterior de la aorta y va a dar tres ramitas. Una que ya la conocen, que se dirige al estómago, que se llama la gástrica izquierda. Esta iba a dar la hepática izquierda, iba a dar ramos esofágicos inferiores e iba a dar ramos gástricos. La segunda ramita va a corresponder a esta otra. Espero que vean el puntero. Si no ven, me avisan, por favor. Esta otra se llama la arteria esplénica. La arteria esplénica se dirige hacia el vaso. Y la tercera se llama la arteria hepática común. Pero entonces la arteria gástrica izquierda está, la arteria esplénica y la arteria hepática común. Las tres ramas del tronco celíaco. Para la irrigación del duodeno lo voy a dividir en relación con la línea de inserción del mesocolon transverso, que lo vemos acá, en una mitad superior e inferior. La parte superior para nosotros está vascularizada por la arteria hepática común, que es rama a su vez del tronco celíaco. Y la porción inferior, quiere decir la mitad de la segunda y la tercera porción, por ramas de la arteria mesentérica superior. Entonces, la arteria hepática común sale del tronco celíaco y se divide rápidamente en dos ramas. Esta que se llama la arteria hepática propia, que propiamente se va al hígado, y esta inferior que se llama la gastroduodenal. La hepática propia da una ramita corta, esta que está cortada acá, que se llama gástrica derecha. La gástrica derecha va a la parte superior del píloro, se dirige por la curvatura menor del estómago y va a ir a anastomosarse con la gástrica izquierda, rama del tronco celíaco, y me vasculariza el estómago. Eso ustedes ya lo han visto en la anterior clase, imagino que con el doctor Arnés o con el doctor López. A partir de acá, esta arteria hepática propia, en hígado lo vamos a ver, se divide en hepática derecha, en hepática izquierda. De la hepática derecha sale esta, que es la arteria de la vesícula biliar, que se llama la arteria cística. Esta nos interesa. La gastroduodenal da su primera ramita que se dirige al píloro, se llama suprapilórica y me vasculariza la parte superior del píloro. La primera porción del duodeno, si quieren ustedes. La segunda rama sigue bajando y se llama gastroduodenal. Pasa por detrás de la primera porción del duodeno y cuando llega a su borde inferior, antes de llegar al borde inferior, desprende, aquí vemos a trasluz, fíjense, esta es la gastroduodenal, desprende una rama que se llama pancreático duodenal, superior y posterior, le llamamos así. ¿Por qué? Porque sale de arriba
y se dirige por la cara posterior del duodeno. De esta rama pancreático duodenal superior, posterior, o simplemente superior, llámenle si quieren, salen ramitas para la cara posterior de la cabeza del páncreas y también para lo que representa la cara posterior de la primera y la mitad superior de la segunda porción del duodeno. Esta se llama pancreático duodenal superior. Luego, la gastromental sigue hacia abajo, su segunda colateral sería esta gastromental superior. Sigue descendiendo la gastroduodenal y al llegar al borde inferior de la primera porción del duodeno se divide en dos ramas. Una ya la conocen, se llama gastroomental derecha, que se va por la curvatura mayor del estómago a anastomosar con la gastroomental izquierda y formar un arco vascular alrededor de la curvatura mayor del estómago, que desprende ramos gástricos, y ramos para el aumento, que son ramos omentales. Y la segunda, que es lo que nos interesa, sería esta que se llama, esta segunda, esta es la gastroomental posterior y esta sería la anterior. Esta otra anterior aparece entre el duodeno y la cabeza del páncreas, cara anterior. Desciende y da ramos pancreáticos y da ramos omentales. Ahí termina esta arteria. No, no termina ahí. La arteria termina, pero no la vascularización. Porque hemos visto cómo la pancreático duodenal anterior y posterior me vascularizan la mitad superior del duodeno. Su mitad inferior va a estar vascularizada de la siguiente forma. La arteria mesentérica superior, que es la segunda rama visceral de la aorta, da como primera rama esta arteria, que se llama pancreático duodenal inferior. Esta se divide en una rama anterior, esta, y en una rama posterior, esta. La rama anterior se anastomosa con la anterior de la gastroduodenal. La posterior se anastomosa con el ramo posterior de la gastroduodenal. Aquí vemos esa anastomosis posterior entre rama de la mesentérica superior y la rama de la gastroduodenal. Y atrás luz vemos acá la anastomosis anterior, que se da también entre ramas de los mismos troncos. Situación que hace que el duodeno tenga doble vascularización. Una por el tronco celíaco a través de la hepática común y después de la hepática de la gastroduodenal, y segundo por ramos de la pancreático duodenal. Hasta yo me cansé de hablar. ¿Han entendido? Sí, doctor. Espero que sí, pero de todas formas, esto, para entenderlo, lo tienen que leer y ir dibujando. ¿Por qué? Porque no es muy fácil de entender esto, es muy compleja esta vascularización, si se han dado cuenta. Yo en mis clases prácticas prefiero aclarar todo arterias primero y después entrar a vísceras, cosa de que no nos perdamos. Tienen los auxiliares también que tienen la obligación de colaborarles a ustedes dentro del anfiteatro para que puedan ver este tema también, ellos les puedan explicar. En venas. Las venas del duodeno son tantito más fáciles, va a haber igual para la mitad superior y la mitad inferior. Las de la parte superior se dirigen a la vena mesentérica mayor o superior, las de la parte inferior a la vena mesentérica inferior, la vena mesentérica superior, perdón. La vena mesentérica superior sube, se une con la vena esplénica, y a la vena esplénica termina la vena mesentérica inferior, y entre la mesentérica superior y la esplénica van a venir a formarme la vena porta. La vena porta entra al hígado y prácticamente se deshace de todo. Los linfáticos que vamos a encontrar relacionados con lo que es el duodeno van a ser el linfático suprapilórico, linfáticos que estaría pancreático duodenales y gastroduodenales, que están alrededor de las arterias. Y los nervios provienen principalmente del nervio vago y del simpático a través del plexo celíaco. En una endoscopía vamos a poder ver lo que corresponde, fíjense, la dilatación. Pareciera que tendría un capuchoncito, estamos hablando de la papila duodeno-pancreática mayor, pocos pliegues circulares arriba y a muchos pliegues circulares abajo. Pero este es el punto donde nosotros podemos ver a este elemento que corresponde a la segunda porción del duodeno. ¿Hasta ahí dudas? ¿Nada? No, doctor. Ya, gracias.
Ya. Hemos visto primera, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. Ahora voy a empezar a ver lo que se presenta en el yeyuno. Van a corresponder a una simple continuación de las características anatómicas externas, macroanatómicas que tiene el duodeno y que se continúa fuera o después del ángulo duodeno yeyunal para constituir el yeyuno. El yeyuno va a ser un tubo, el duodeno medía más o menos entre 12 y 15 centímetros, casi 12 dedos. El yeyuno ya es más largo. Confusamente, lo diremos así, se ha descrito como un tubo intestinal muy largo y nos dicen que mide entre 5 a 7 metros de longitud. Imagínense 5 metros de longitud la distancia que es. Aparentemente estos estudios se han dado en cadáveres, en personas sometidas también, digamos, previamente antes de morir o ya muertas a elementos que producían miosdelajación de las fibras musculares del intestino, cosa que el intestino se pudo alargar muchísimo más de lo que normalmente tienen, que es un tono muscular. Medido el intestino, hemos hecho mediciones, vamos a volver a hacer mediciones con mis alumnos para determinar la longitud de los intestinos de nosotros, de nuestra población. Estamos queriendo sacarnos unas revistas hasta fin de año de ciencias anatómicas o morfológicas para tener también un fundamento. Eso es un proyectito que estamos manejando con mis estudiantes. Quien quiera anexarse, bienvenido. Pero haciendo mediciones en intestinos, en cadáveres, en personas muertas, se ha podido ver que el intestino está midiendo entre unos 2, 3 metros, 3.5 metros, digamos, como lo más largo que existiría. Quiere decir que de algún lugar ha tenido que salir también ese criterio de que tengan 5 o 7 metros, que es muy exagerado por lo común, ¿ya? Además, tanto intestino no entra en una cavidad que no mida ni siquiera 50 centímetros de longitud, apilados, sean doblados en todo sentido, no entraría. Ya, entonces, vamos a decir que se va a localizar tanto el yeyuno como el ilion en lo que corresponde el abdomen. Si nosotros lo dividimos en cuadrantes, como se ha hecho en la primera clase, vamos a ver que el yeyuno predominantemente está abarcando las partes más superiores de lo que representan estos cuadrantes, mientras que el ilion está abarcando principalmente las porciones más inferiores de los cuadrantes del abdomen, superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo, ¿es cierto? Atravesados por dos líneas que atraviesan el ombligo. Si nosotros proyectamos acá, igual vemos que la parte superior se va a encontrar en gran parte también tapada por lo que se presenta el mesocolo transverso y todo tapado por lo que se presenta el aumento mayor. Características generales y diferencias que van a tener. Vamos a ver en general que la pared del yeyuno es firme y la del ilio, o sea, es más gruesa incluso, y la del ilium es un tanto más delgada, por un lado. Cuando nosotros administramos elementos que puedan mejorar la visión del intestino, porque al estar lleno de aire muchas veces, o de líquido otras, no es visible, no es factible diferenciar uno de otro elemento dentro de la cavidad abdominal en placa de tórax normal. Situación por la cual para su estudio se le suele hacer series, quiere decir toma de elementos radiolúcidos, como puede ser el bario, por ejemplo, a la persona en las series esófago gastroduodenal o esófago gastroduodeno-yeyunal, donde le haces tomar bario y le tomas placas radiográficas secuenciales. Es un estudio ya muy antiguo que existe, pero que se sigue utilizando. Y en esas voy a ver que en el yeyuno da la apariencia que existiría ramificaciones dentro de su interior, que corresponden precisamente a la cantidad de pliegues circulares que existen en su superficie. Mientras que en el ilion se delimita mejor como un conducto más regular. Y eso vemos como segunda característica, debido a que la mucosa del yeyuno va a tener numerosos pliegues circulares que están especializados en los procesos de absorción, mientras que en el ilion, como ven ustedes acá en su superficie, estoy viendo uno, creo acá, muy incompleto, no veo más, son muy escasos estos pliegues circulares. Segundo elemento. Tercer elemento. El yeyuno va a tener mayor vascularización activa y arterias más gruesas para sus paredes. Y eso genera el cuarto elemento. El yeyuno es más rojo. Mientras que el ilion va a tener menor cantidad de vasos sanguíneos. Eso hace que sus paredes no sean tan rojizas, sino sean más rosadas, un tanto más pálidas. Y además que las arterias del yeyuno, vamos a ver que van a formar primero arcos largos
y van a terminar a través de estos últimos vasitos que se llaman los vasos rectos en el yeyuno, ya formando pocos arcos. Mientras que en el ilion se van a formar arcos de primer orden, segundo orden, esto ya sería en un tercer orden, incluso cuarto o hasta un quinto orden. ¿A qué me refiero con órdenes? Anastomosis, que se van a dar entre las diferentes ramas de la mesentérica superior, y sus arterias cortas, sus arterias rectas, si bien son rectas, son pequeñas, a diferencia de las del yeyuno, que son mucho más largas. Otra diferencia, en el yeyuno voy a encontrar puntitos, no sé si logran notar, este punto es el más notorio, aquí vemos otro, etcétera, pequeños puntitos como si fueran granitos. Estos son folículos linfoideos de lo que constituye el yeyuno. En el ilion estos folículos se agrupan y me van a formar masas más amplias de tejido, fíjense esta, de tejido linfoide que se van a venir a localizar precisamente en estas porciones. A estas se las denomina los folículos linfáticos intestinales, o también conocidos con el nombre de placas de Peyer. Estas placas de Peyer son escasas, casi no existen como placas en el yeyuno, pero en el ilion sí existen y de manera abundante. ¿Ya? Otra es la cantidad de grasa, de lo que se presenta en el yeyuno encontramos cantidad de grasa no más abundante, en el ilion es abundante también, pero es de otras características, es más delgada y es más fluida. En todo caso, el yeyuno es más vascularizado y el ilion es menos vascularizado. Situación que hace incluso que anatómicamente a la última porción del yeyuno, del ilion, perdón, casi en la unión iliocecal, se le ha dado, por la poca cantidad de sangre que suele tener, se le ha denominado el área avascular de Treves a esta área, porque no recibe la vascularización, de modo que recibe las otras porciones del ilion o en general el resto del yeyuno. Pregunta obligada de examen, ¿cuáles son las diferencias del yeyuno ilion? ¿Alguna duda? ¿Me escuchan? Doctor, alrededor de las placas de Peyer digo que estaban los folículos linfoides. No te escuché mucho, pero lo que te entiendo, las placas de Peyer son los folículos linfoides. En infecciones como por ejemplo la salmonela, la salmonelosis, más que nada en niños, que igual da en adultos, que en sus variantes puede producir lo que se conoce como la fiebre tifoidea. Estas placas de Peyer, principalmente las del ilion, son afectadas de manera importante, situación que están produciendo una inflamación del intestino delgado, que cuando es más grave puede confundirse con una apendicitis, siendo que la resolución de la fiebre tifoidea es clínica y de la apendicitis es quirúrgica. Es un diagnóstico diferencial obligado que se tiene que hacer ante la sospecha de apendicitis. Antes de pensar que es apendicitis, también tienes que descartar los otros diagnósticos diferenciales, y entre ellos es el quiste de ovario roto, la fiebre tifoidea con afectación de folículos linfoideos o placas de Peyer a este nivel. ¿Cómo se vasculariza? Antes de la vascularización, orientación. No hemos descrito hasta dónde es yeyuno y desde dónde comienza el ilion. Y ese punto al inicio les dijimos, no es un punto claramente determinado. Como que la primera porción del intestino es más vascularizada y la segunda menos. Como que la primera es más gruesita y la segunda es más delgadita. Pero por lo general también se ve la orientación de las asas intestinales. La orientación de las asas intestinales del yeyuno se considera es otro criterio, es una orientación, no, o sea, no en el 100%, o sea, no es todo el yeyuno que se dispone así, pero en su mayoría dispone las asas intestinales dentro del abdomen con pliegues que son horizontales, quiere decir que se pliega de esta forma, ¿ya? Mientras que en el ilion la configuración ya de los pliegues cambia y se vuelve más bien en pliegues de orientación vertical. Quiere decir que sus curvaturas se dan ya de arriba hacia abajo en el ilion y no tan de derecha a izquierda como se darían en lo que se presenta el yeyuno. Y de ahí lo que sí sabemos es que el ilion termina en el ángulo iliocecal. Estamos bien, avanzamos lo siguiente, vemos que va a existir una vascularización. Y la vascularización del yeyuno, prácticamente de todo el intestino delgado, está a cargo de lo que se presenta la arteria mesentérica superior, segunda rama de lo que corresponde a
las ramas viscerales intraperitoneales de la arteria aorta, que son impares. Si retrocedo un poco para volver a ver, aquí está mi retroceso, voy a ver el tronco celíaco, que era encargado de la vascularización del vaso, del hígado, del páncreas y de la mitad superior de la segunda porción y de toda la primera porción del duodeno. Está, ya la vimos, tienen que dibujarse, tienen que darse modos de aprender. La segunda es esta mesentérica superior. La mesentérica superior sale de lo que representa la aorta atravesando dos vísceras. Uno el páncreas, otro el duodeno, y ni bien sale se va a introducir dentro de lo que representa el mesenterio. En el momento que sale, su arteria va a desprender un ramo para el páncreas. Aquí lo veo. No, todavía no estamos viendo páncreas, pero ya voy a saber. A esta arteria se llama pancreática mayor, pancreática menor, simplemente ramo pancreático si quiere. Y es encargada de vascularizarme el páncreas. Su segunda rama se llama pancreático duodenal inferior. Es esta. Esta pancreático duodenal inferior se divide en rama anterior y rama posterior. Estamos volviendo a decir lo que dijimos hace rato. La rama anterior se anastomosa con el ramo anterior de la gastroduodenal, que es la pancreático duodenal anterior, superior, por eso la llamamos. Y el ramo posterior se anastomosa con el ramo posterior de la pancreático duodenal, que es rama de la gastroduodenal, formando, como les decíamos hace rato, dos arcos. Este es el arco anterior alrededor del duodeno, y este es hacia atrás, es el arco posterior alrededor también del duodeno, disponiendo ramas hacia el duodeno y el páncreas. Primeras ramas. Segundas ramas. Ya corresponden a las ramas del hilo. Contaré solamente para que vean que no se miente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 15 a 20 ramas intestinales se llaman estas. Estas ramas intestinales, las superiores se los suele denominar yeyunales, se van casi todas hacia la izquierda, y las que se dirigen hacia abajo son principalmente ileales. Estas forman arterias largas. Estas arterias largas se unen con las de su lado, formando arcos vasculares de primer orden. Estos arcos vasculares de primer orden dan ramas que se unen con las otras que son arcos vasculares de segundo orden. Pueden generarme arcos de tercer orden, arcos de cuarto orden, incluso en las porciones más distales, arcos vasculares de quinto orden. De estos arcos vasculares salen estas arterias rectitas, que son los vasos intestinales o vasos rectos, y estos van a dividirse en ramos anteriores y posteriores que me vascularizan a las asas intestinales. Lo mismo sucede en las partes ileales, pero las ramas son más cortas y las anastomosis son más abundantes o frecuentes, y sus ramos rectos son más cortitos. Va a terminar esta dando ramos hacia la derecha, que las vamos a ver con colon, como es la cólica derecha, la cólica media, cólica derecha esta, cólica media esta, y el arco ileocólico. Del arco ileocólico de la mesentérica, la siguiente también se va a ver, van a salir ramos para el ciego y el apéndice como arteria apendicular. Sus venas van a tener el mismo trayecto y comportamiento, originándose desde las asas intestinales, van a formar vasos rectos. Estos vasos rectos se unen en arcos, y estos arcos van a ir a confluir hacia lo que es la vena mesentérica superior. Esta mesentérica superior recibe también las venas pancreático-duodenales inferiores y también las superiores. En la parte alta se une con la vena esplénica. No se olviden, pregunta de exámenes, cómo se forma la vena porta, de la unión de la vena mesentérica superior con la vena esplénica. Y formada una vez la vena porta, va a ir a terminar al hígado. La vena mesentérica inferior termina en la vena esplénica, por lo tanto su sangre también origina la vena porta. Los linfáticos se dividen en tres grandes categorías. Los que están al lado del intestino se llaman los linfáticos intestinales, los que se encuentran en la porción central se llaman linfáticos intermedios, y los que se encuentran en el mismo tronco de la mesentérica
de la arteria mesentérica superior, esos linfáticos se llaman los linfáticos centrales. Todos los linfáticos del intestino van a ir a confluir a una dilatación que se encuentra a nivel de la L2, que se llama la cisterna del Kilo o cisterna del Beckett, y a partir de ahí se va a originar el conducto torácico que va a ascender hasta el ángulo yúgulo-subclavio y va a drenar la linfa y la grasa de la dieta del intestino directamente. Nosotros tenemos que saber de que se forman plexos, ¿ya? Se va a destacar nervios casi al final de abdomen en lo que es inervación de las vísceras abdominales, pero tenemos que saber que el nervio vago, por un lado, parasimpático, y los nervios esplánicos mayor, menor y imo, que se originan de los ganglios paravertebrales L6, 7, 8, 9, 10 para el mayor, esplánico mayor, el L10 y el L11 para el esplánico menor, y el L12 para el esplánico mínimo o imo, y de ellos viene la inervación simpática. Esos se unen en unos ganglios que forman cadena. Hay un ganglio de estos, dos ganglios alrededor de del tronco celíaco y uno alrededor de la mesentérica superior, formando un círculo de ganglios prevertebrales. Cuando las fibras de los ganglios paravertebrales llegan a los ganglios prevertebrales, hacen sinapsis acá, y de aquí van a salir fibras nerviosas que se lo ha denominado el plexo celíaco o plexo solar. ¿Por qué solar? Como si fuera un sol, sus fibras salen en toda dirección, pero sí siguiendo a las paredes de las arterias para llegar a las vísceras. Entonces, la inervación del intestino delgado, simpática, que proviene del vago derecho, y parasimpática, que viene de los nervios esplánicos, va a venir a través del ganglio mesentérico superior y va a distribuir nervios intestinales encargados de inervarme a las diferentes partes de lo que representa el intestino delgado. ¿Hasta ahí dudas, jóvenes? Ya me cansé de hablar nomás. Las diarreas normalmente se clasifican como diarreas altas y bajas. ¿Ya? Las diarreas altas se dan principalmente del ángulo duodeno-yeyunal para arriba. Perdón. Del intestino delgado de la unión iliocecal para arriba. Y las diarreas bajas, conscientemente, corresponden a diarreas cólicas. Por lo tanto, las características también de ambas son distintas. En las diarreas de origen alto, la frecuencia no es tan seguida, o sea, no te da tantas ganas de ir al baño. Pero cuando te da, vas, te apura mucho, vas, llegas al baño, te sientas y sale en gran cantidad. Y es agua diluida, es como agua sucia, si quieren ustedes. Mientras que si la diarrea es de tipo cólico o colónico, la frecuencia está aumentada. Puede ser líquido o semilíquido. Te llama a ir, vas, llegas volando al baño, vas, te sientas. Presionas para defecar y en el momento de defecar no sale abundante, sale escaso, así chorrito. Y nada más. Te levantas, te vistes, estás queriendo retirarte y sientes nuevamente las ganas. Vuelves a sentarte y viene la diarrea nuevamente por chorrito. Y pasó. Y hay esa sensación de vaciado incompleto del área fecal. Eso es algún tipo de características clínicas que nosotros encontramos. Fuera de eso se encuentran las hernias, las úlceras duodenales. Cuando el estómago se vacía rápido y el intestino no está preparado, ¿ya? O cuando, por ejemplo, no se vierten adecuadamente el jugo pancreático y biliar a la segunda porción del duodeno, el contenido ácido del estómago, más aún si es muy ácido, te irrita la primera porción del duodeno, corroyéndote las paredes del duodeno, generando lo que son las úlceras duodenales. Cuando hablamos de úlceras, hablamos de dos tipos de úlceras. Úlceras dentro del estómago, que son las úlceras gástricas, y úlceras del duodeno, solo en su primera porción, que son casi más del 90%, que son las úlceras duodenales. Más complicadas, más difíciles de tratar, las úlceras duodenales, debido a su localización y a la característica del duodeno, que ya es transición de un epitelio, que es un epitelio de digestión, como es el del estómago, que de un epitelio de absorción neta, que es el duodeno.
En el momento que el contenido ácido sale y se mezcla con lo que constituye la bilis y el jugo pancreático, este se degrada y se puede digerir. Cuando el estómago está vacío y hay mucha arcada, el intestino se contrae, este jugo biliar que se está secretando puede retornar y dirigirse hacia el estómago y ser vomitado con las características de vómito bilioso. El vómito bilioso no es un vómito por distensión abdominal, no es un vómito que esté generado irritación dentro del estómago, sino que está se produce por otros factores y ante estómago vacío de contenido gástrico está generando esa necesidad de vomitar y por eso lo que se está vomitando son líquidos amarillo verdosos o bilis en general, reconocidos generalmente como bilis. Bueno, ese es el tema de hoy día. Si tienen alguna duda y si no, les agradecemos y nos vemos en clases. Y esto es ya call.